Había dedicado 45 años de mi vida a criar a mi sobrino, Marco, sacrificando mi propio futuro para que él pudiera construir uno grandioso. Pero el día que le dije que me habían forzado a una jubilación anticipada, me llamó una carga económica y me dio 2 días para abandonar la casita de invitados que yo llamaba hogar. Lo que él no sabía era que una mujer discreta y amable, a la que había cuidado, estaba a punto de cambiarlo todo con un legado inesperado. El aire frío de la sala cortaba, afilado como una cuchilla. Yo estaba sentada al borde de un impoluto taburete de terciopelo, sus patas ornamentadas hundiéndose en la costosa alfombra. Cada detalle de la opulenta sala de Marco, desde la caoba reluciente hasta las pesadas cortinas de terciopelo, parecía diseñado para anunciar riqueza, para impresionar, para recordarme mi lugar. Una regla silenciosa e inquebrantable flotaba en el aire. Esto no es tuyo. Marco y Genoveva, su esposa, estaban sentados en el largo sofá frente a mí, sus posturas tan rígidas y formales como los muebles antiguos. Habían estado bebiendo clarete cuando llegué. Su conversación un murmullo bajo de alta sociedad, hasta que yo la había interrumpido. Marco, comencé con voz algo temblorosa. Necesito hablar contigo. Mi sobrino, un hombre alto cuyo traje a medida parecía encajar con su ambición, bajó lentamente su copa. Sus ojos, usualmente distantes, tenían un destello de algo que no pude nombrar. Molestia, impaciencia. Intercambió una mirada breve, casi imperceptible, con Genoveva. Ella simplemente ladeó la cabeza, su cabello perfectamente peinado atrapando la luz de la enorme lámpara de araña. ¿Sí, tía Elara?, preguntó Marco, su tono plano, desprovisto de calidez. ¿El hospital? Hice una pausa, sintiendo que me costaba respirar. Las palabras se me atragantaban en la garganta, pesadas con el peso de 45 años. El Hospital Santa Clara está reduciendo personal. Me están forzando a una jubilación anticipada. Un silencio tenso. No era un silencio de escucha, era uno de cálculo. Marco no se movió. Genoveva no se inmutó. ¿Cuándo?, preguntó Marco, su voz aún inquietantemente tranquila. A finales de mes, la indemnización no durará mucho y mi pensión se reducirá, ya que me voy antes. Traté de forzar una sonrisa, un gesto de seguridad para mí misma más que para ellos. Pero quizás sea una bendición. Pensé, podría ayudar más por aquí, hacer algo de voluntariado. Genoveva, que había estado examinando sus uñas pulcras, dejó su copa de clarete con un clic nítido y deliberado. El sonido resonó en la tranquila habitación. Jonathan, deberíamos discutir esto en privado. Marco levantó una mano, deteniéndola. No es necesario, Genoveva. Tía Elara, esto es inoportuno. De hecho, esto es hecho. Teníamos la intención de hablar contigo sobre la situación de la casita de invitados. Mi estómago se apretó. Un nudo frío y duro formándose en mi interior. ¿Qué situación?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. El aire pareció volverse más denso, más difícil de inhalar. Marco se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Una pose de abogado, muy practicada. La estamos convirtiendo en un estudio. Ahora que me he colegiado, el ir y venir me está matando. Y con los gemelos que vienen a casa para el verano desde Ginebra, simplemente necesitamos el espacio. Habló con una cadencia medida, como si dictara un veredicto en un tribunal. Lo miré fijamente. Al hombre que había criado desde que era un niño pequeño. Al hombre cuya cara embadurnada de dulce vi en el daguerrotipo guardado a salvo en mi maleta. Al hombre por quien había renunciado a mis sueños, a mis estudios, a mi propio hogar. Oh, logré decir la palabra hueca y débil. ¿Así que estás diciendo que necesito buscar mi propio lugar? Genoveva, profesional y absolutamente fría, interrumpió. Hemos estado subvencionando tus gastos de vida mientras insistías en mantener ese trabajo. Asumíamos que estabas ahorrando para tu propio lugar, tía Elara. Dijo las palabras con el tono plano y cortés
de un propietario dirigiéndose a un inquilino. ¿Ahorrando? Mi salario de enfermera, que en gran parte había ido a cubrir su formación legal. Luego sus modestas facturas. Luego regalos para los sobrinos nietos que apenas me reconocían. Y para mi propia atención médica no cubierta por el seguro. No había quedado nada para ahorrar. ¿Pero a dónde iría?, pregunté, mi voz pequeña, delgada. No tengo ahorros para una fianza, y los alquileres aquí son astronómicos. Marco sacó su reluciente reloj de bolsillo. Un gesto sutil, pero inconfundible de despido. Lo miró, luego me miró a mí. Hay un residencial para ancianos a 40 minutos de aquí. Muy asequible. Residencial El Paraíso. Incluso tienen un programa de intercambio de trabajo donde podrías ayudar en su consultorio médico para compensar los costos. Se me cortó la respiración. Mi título de jefa de enfermeras, 45 años de servicio dedicado, reducido a esto. ¿Quieres que viva en un residencial a los 65 y trabaje como asistente mal pagada después de haber sido jefa de cuidados a largo plazo? Las palabras me supieron amargas en la lengua. Es una solución perfectamente razonable, dijo Genoveva con frialdad, su mirada inquebrantable. Mucha gente de tu edad estaría agradecida. Marco asintió, como si sus palabras sellaran el trato. Siempre has sido práctica, tía Elara. Financieramente hablando, te has convertido en una carga que simplemente no podemos sostener, especialmente con la matrícula de los gemelos y nuestros planes de reforma. Una carga. La palabra me golpeó como un puñetazo. No un ser querido, no familia. Una anotación negativa en su contabilidad. 45 años de amor y sacrificio, reducidos a una carga. ¿Mi mundo? Un mundo que había construido a su alrededor. Se derrumbó en aquella impoluta sala. Pero al mirar a mi sobrino, al apuesto hombre al que le había dado todo por criar, algo dentro de mí se endureció. Una fría y silenciosa resolución comenzó a florecer en las cenizas de mis esperanzas destrozadas. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté, sorprendida por la tranquila firmeza de mi propia voz. Marco pareció brevemente incómodo, su mirada desviándose a un punto justo encima de mi cabeza. Los constructores empiezan el lunes, así que 2 días. ¿Puedo ayudarte a empacar? 2 días. Mi maleta, llena con los escasos restos de mi vida, estaba junto a la puerta de la casita de invitados, esperando. Contenía el daguerrotipo, una imagen descolorida de un pasado construido sobre el sacrificio. Lo que no contenía, lo que no podía contener, era la impactante y amarga comprensión de que las personas por las que había dado todo me veían como nada más que un problema así a resolver. Y mientras me volvía y caminaba hacia la puerta, dejándolos en su opulenta y silenciosa sala, supe que este no era el final. Era el aplastante y brutal comienzo de algo completamente diferente. El peso de sus palabras era algo físico, oprimiéndome el pecho. Al regresar a la casita de invitados, los setos pulcramente podados de la propiedad de Marco parecían burlarse de mí. Cada rosal cuidado, cada piedra perfectamente colocada, susurraba una vida a la que ya no pertenecía, una vida que había construido para otra persona. Las lágrimas brotaron, cálidas y punzantes, emborronando los contornos del camino familiar. Pero bajo la pena, una brasa fría se encendió. La voz de doña Carmen resonó en mi mente. Un eco de un recuerdo de una de nuestras tardes tranquilas. Elara, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. El mundo está lleno de personas que intentarán menospreciarte, especialmente cuando más te deben. Sus palabras, dichas hace años, ahora se sentían como una profecía. Pasé esa noche clasificando 4 décadas de recuerdos, decidiendo lo poco que podía llevar. Mis manos temblaban mientras doblaba la colcha que Marco y yo habíamos hecho juntos para un proyecto escolar cuando él tenía 10 años. Estaba desgastada, descolorida, como nuestra conexión. En una pequeña caja puse la colección de conchas de nuestros viajes de fin de semana a Cádiz,
donde yo había hecho turnos extras en un sanatorio costero, solo para poder permitirme 2 noches en una modesta pensión una vez cada verano. Envolví su daguerrotipo de graduación de abogado, aquel donde me abraza fuertemente, en papel de seda. Vacilé. Luego lo volví a colocar en el estante. Algunos recuerdos eran demasiado dolorosos para llevarlos conmigo. Por la mañana había llenado solo 2 maletas y 3 cajas pequeñas. 45 años de vida condensados en lo que cabría en el maletero de mi coche viejo. La casita de invitados, mi hogar durante 15 años. De repente se sentía ajena, como si ya me hubiera rechazado. Estaba etiquetando la última caja cuando un golpe seco interrumpió mis pensamientos. Abrí la puerta y encontré a Genoveva, impecablemente vestida con una bata de seda matinal, con una taza de té en la mano. Elara quería comprobar si necesitabas alguna ayuda. Su mirada recorrió críticamente mis escasas pertenencias, desestimándolas con una sola mirada. Jonathan mencionó que el residencial tiene habitaciones amuebladas, así que no te molestes con artículos grandes. Lo sé, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. La mayoría de mis cosas se quedarán. Ella asintió, aparentemente aliviada. Bien. Hemos programado que los constructores comiencen la demolición el lunes por la mañana a las 8. Jonathan ha arreglado un servicio de transporte para llevar lo que quede a beneficencia. Demolición, no renovación. No podían esperar a borrar cualquier rastro de mi existencia aquí. Los gemelos vienen a casa para un fin de semana largo. Continuó, ajena al cuchillo que estaba girando. Preferiríamos que estuvieras ya instalada en otro lugar antes de que lleguen. No hay necesidad de despedidas incómodas. No había necesidad de explicar a sus hijos por qué estaban echando a su tía abuela. Genoveva consultó su reloj de bolsillo, dejando claro que nuestra conversación era solo otra tarea que tachar de su lista. Jonathan te ha concertado una cita en Residencial El Paraíso para esta tarde. El director te espera a las 2. Te están haciendo un favor al agilizar el papeleo. Un favor, como si forzarme a un residencial de ancianos fuera un acto de caridad. Ya he hecho otros arreglos. Mentí, sorprendiéndome a mí misma. Un destello de satisfacción, pequeño pero potente, bailó en mi interior ante la momentánea confusión de Genoveva. Sus cejas perfectamente delineadas se arquearon. ¿Así? ¿Con quién? Una antigua colega, dije vagamente. Me quedaré con ella hasta que encuentre algo permanente. Era la primera vez que les mentía, y algo en la momentánea confusión de Genoveva me dio un extraño poder. Se recuperó rápidamente, su expresión endureciéndose. Bueno, eso es lo mejor. A Jonathan le preocupaba que no pudieras pagar el residencial sin nuestra ayuda, de todos modos. Se dio la vuelta para irse. Luego hizo una pausa. Una cosa más. Necesitaremos tu pase de acceso y las llaves de la casita antes de que te vayas. Con esa última indignidad, se alejó. Sus elegantes zapatillas silenciosas en el sendero del jardín. Cerré la puerta y me apoyé en ella, el corazón latiéndome con una mezcla de pena y rabia. No solo me estaban echando, me estaban borrando por completo. No tenía exactamente a dónde ir. Ninguna antigua colega me había ofrecido refugio. Ningún amigo tenía una habitación libre. Mi pequeño salario de enfermera siempre había ido a apoyar a Marco y luego a ayudar con las facturas de la propiedad y regalos ocasionales para los gemelos. Había confiado tanto en las promesas de Marco que nunca había construido una red de seguridad propia. A los 65 años, enfrentaba la miseria con menos de 2 meses de gastos de vida en mi bolso. La pensión que recibiría apenas cubriría el alquiler de una pequeña buhardilla en la parte más barata del barrio obrero, sin mencionar comida y atención médica. El pánico que había estado reprimiendo amenazaba con abrumarme. Agarré mi bolso y comencé a buscar pensiones. Algo, lo que fuera, para darme unas semanas para averiguar mis próximos pasos. Todo era horriblemente caro. Amplié mi radio de búsqueda, mirando barrios que nunca consideraría en circunstancias normales. Finalmente,
Encontré una pensión por semanas en las afueras de la ciudad. Los anuncios mencionaban plagas y manchas sospechosas, pero era todo lo que podía permitirme. Con dedos temblorosos, reservé una habitación para 2 semanas, el máximo que mi presupuesto permitía. Luego llamé a un taxi para que me llevara al banco. Necesitaba retirar mis escasos ahorros antes de que Marco, de alguna manera, convenciera al banco de que debían destinarse a su reforma. La cajera del Banco Central me miró con preocupación cuando solicité cerrar mi cuenta. ¿Está segura, señorita Elara? Ha estado con nosotros por más de 30 años. Estoy segura, dije forzando una sonrisa. Me mudo. Ella procesó el papeleo. Luego contó 4.975 euros en billetes. Todo lo que quedaba del trabajo de mi vida. Me quedé mirando la pequeña pila de billetes, recordando cómo una vez había retirado casi 10 veces esa cantidad para ayudar con el primer año de Marco en la Universidad Complutense. El dinero representaba años de turnos de vacaciones y horas extras, esfumado en una sola transacción. Él había prometido devolvérmelo algún día. Al salir del banco, mi reloj de bolsillo vibró con un mensaje de Marco. Confirmada tu cita en Residencial El Paraíso. Te dejaremos a la 1:30. Estate lista. No respondí. En su lugar le indiqué a mi taxista que me llevara a un tranquilo salón de té en el centro de la ciudad. No podía soportar regresar aún a la casita de invitados para enfrentar a Marco y su desmantelamiento tan eficiente de mi vida. El salón de té estaba tranquilo. Solo unos pocos comerciantes con sus libros de contabilidad y una pareja de ancianos compartiendo un bollo. Pedí un té pequeño, ahora consciente de cada céntimo, y me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar. Todos parecían tener un propósito, un destino. Yo no tenía ninguno. Por primera vez, me permití sentir el peso total de mi situación. Había dedicado toda mi vida adulta a Marco, sacrificado cada sueño, cada relación, cada pizca de seguridad financiera. Y ahora, cuando más lo necesitaba, me había desechado sin pestañear. Peor aún, me había hecho sentir como un estorbo, una carga que, según él, había sido generoso al tolerar por tanto tiempo. Mi té se enfrió mientras yo permanecía allí, atrapada en una espiral de arrepentimiento y zozobra. ¿Qué pasaría cuando se me acabara el dinero para el alojamiento? Y si me ponía enferma, mi pensión no cubriría todo, y no tenía ahorros para emergencias. Mi reloj de bolsillo vibró de nuevo, esta vez con un número desconocido. Probablemente otro charlatán ofreciendo medicinas milagrosas. Casi lo rechacé, pero algo me hizo contestar. ¿Es usted Elara?, preguntó una voz masculina y profunda. Sí. ¿Quién llama? Mi nombre es Fernando. Soy el albacea de la herencia de Doña Carmen. He estado intentando localizarla durante varios días. Mi corazón dio un vuelco. Lo siento, he estado ocupada. ¿Hay algún problema con las pertenencias de Doña Carmen? Yo había guardado un pequeño relicario que ella había insistido en que me quedara como recuerdo. Quizás la familia lo quería de vuelta. No, nada de eso. Necesito reunirme con usted sobre el testamento de Doña Carmen. Usted figura como beneficiaria. ¿Beneficiaria? Debe de haber algún error. Doña Carmen no tenía familia, pero seguro que había sociedades benéficas. No hay error, señorita Elara. Doña Carmen fue muy específica. ¿Podría venir a mi oficina mañana por la mañana? Es bastante urgente que completemos el papeleo. Acepté. Mi mente acelerada. Quizás me había dejado un pequeño detalle. Un libro de su colección, o tal vez una modesta suma para recordarla. Era una amabilidad que no había esperado, pero que no cambiaría mi situación fundamental. No realmente. ¿Con qué frecuencia nos aferramos a pequeñas chispas de esperanza, incluso cuando el mundo parece desmoronarse a nuestro alrededor? El aire de la ciudad se sentía fresco, un marcado contraste con el aliento rancio de la pensión. Apreté mi bolso.
Los preciosos 4.275 euros sintiéndose tanto pesados como aterradoramente ligeros en sus confines. El trayecto en taxi desde la pensión La Luna fue corto, pero abarcó mundos. Un momento, la luz parpadeante de las farolas en calles mugrientas, el hedor a humedad y desesperación. Al siguiente, el conductor se detenía frente a un majestuoso edificio en la ciudad, su fachada de piedra reluciendo bajo el sol de la mañana. Esta era la dirección que Fernando me había dado. El despacho de abogados, Del Pino, Torres y Asociados. El vestíbulo de entrada era una caverna de mármol pulido y ecos amortiguados. Un asistente uniformado me indicó un reluciente ascensor de latón. Mi reflejo en sus puertas pulidas mostraba a una mujer con ojos cansados, pero con la mandíbula firmemente apretada. Enderecé los hombros. Fuera lo que me esperaba, lo enfrentaría con la dignidad que siempre había llevado, incluso cuando otros intentaban arrebatármela. El último piso se abría hacia una zona de recepción que parecía resonar con una riqueza discreta. Una joven elegantemente vestida estaba sentada detrás de un enorme escritorio de roble. Su sonrisa amable, no de lástima. «Señorita Elara, don Fernando la espera. Por favor, pase. ¿Le tomo el abrigo?» Tantas simples cortesías. Una sonrisa genuina. Una oferta amable por mi viejo y desgastado abrigo. Después de los encuentros deshumanizadores con Marco y Genoveva, después de las crudas realidades de la pensión, estos pequeños gestos casi me desarman. Aclaré mi garganta. «Gracias». Ella me condujo a una sala de espera que parecía más un club privado. Sillas de cuero mullidas, obras de arte de buen gusto y un jarrón con flores frescas y vibrantes. Me ofreció té en una taza de porcelana de verdad, no la vajilla de loza desportillada y a la que me había acostumbrado. Me senté al borde de una silla de cuero, la espalda recta, los tobillos cruzados, intentando proyectar una compostura que apenas sentía. Mi mirada se desvió hacia las altas ventanas emplomadas, que ofrecían una vista panorámica de la bulliciosa ciudad abajo. La gente se apresuraba. Pequeñas figuras con propósito, con destinos. Me preguntaba qué historias guardaban, qué traiciones habrían enfrentado. Después de unos minutos, se abrió una puerta y Fernando emergió. Era tal como lo recordaba de la llamada telefónica. Un hombre distinguido de 60 y tantos años, cabello plateado impecablemente peinado, ojos amables detrás de unas costosas gafas. Caminaba con un aire de tranquila autoridad, pero su sonrisa era gentil. Extendió una mano. «Señorita Elara, gracias por venir con tan poca antelación. Por favor, pase por aquí». Me condujo a una gran sala de reuniones, luminosa con la luz de la mañana. Ventanas del suelo al techo enmarcaban el horizonte de la ciudad. Una mesa de caoba pulida dominaba el centro, rodeada de sillas de cuero más cómodas. Me indicó que tomara asiento. Luego se sentó en la silla frente a mí. «Entiendo que usted fue la enfermera de doña Carmen durante muchos años. 15 años. Confirmé, mi voz más firme de lo que esperaba. Aunque hacia el final era más amiga que paciente. Él sonrió, con una calidez genuina en sus ojos. Sí, hablaba de usted a menudo y con gran afecto. Admiraba su dedicación, tanto a su trabajo como a su sobrino. Una punzada me atravesó al mencionar a Marco. Incluso aquí, en este lugar de nueva posibilidad, su sombra persistía. Doña Carmen fue muy amable al interesarse por mi vida personal. Más que un interés, al parecer. Don Fernando abrió un portafolio de cuero. El suave susurro del papel llenando el cómodo silencio. Extrajo varios documentos prolijamente apilados. Doña Carmen modificó su testamento hace 3 años, después de una conversación particularmente significativa con usted. ¿Recuerda haber hablado con ella sobre sus planes de jubilación? Rememoré, buscando en mi memoria. Yo lo recuerdo vagamente. Mencioné que mi sobrino, Marco, me había animado a vivir con su familia cuando finalmente me jubilara, ya que lo había ayudado a costear sus estudios de Derecho,
y yo tenía pocos ahorros propios. Sentí un conocido rubor de vergüenza al desnudar mis vulnerabilidades ante este amable desconocido. Don Fernando asintió lentamente, con un brillo de empatía en sus ojos. Sí, eso es precisamente lo que ella me relató. Doña Carmen quedó bastante impresionada por su situación. Ella anotó, y cito de nuestra conversación, que Elara ha entregado todo a un joven que quizás no aprecia en su justa medida la magnitud de su sacrificio. Deseo asegurarme de que ella nunca enfrente la indigencia o la dependencia. Se me cortó la respiración. El aire de la habitación, antes tan inmóvil, de repente se sintió cargado. ¿Doña Carmen? No, no podía ser. Don Fernando continuó, su voz tranquila, clara, pronunciando las palabras que harían añicos mi mundo entero y luego lo reconstruirían de una forma completamente nueva. Por lo tanto, señorita Elara, según los deseos de la difunta doña Carmen, usted es la única beneficiaria de su patrimonio, que comprende todos sus activos restantes, líquidos y de otro tipo. Eso suma, después de impuestos y todos los legados, la cantidad de 12 millones de euros. 12 millones de euros. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y relucientes. Me golpearon no como una onda expansiva, sino como una lenta y reveladora comprensión. Una luz que amanecía en la profunda y fría oscuridad de los últimos días. Mi vida, hace apenas unas horas abarrotada en una pequeña maleta, rumbo a una pensión infestada de alimañas, acababa de explotar en un paisaje inimaginable de posibilidades. Mi corazón, que se había sentido como un tambor hueco, ahora comenzó a latir con un ritmo nuevo y vibrante. Era una suma tan vasta, tan inesperada, que parecía vibrar con promesas. Y en ese momento supe, con absoluta certeza, que todo había cambiado. ¿Qué significaría realmente una fortuna así para una mujer que lo había dado todo? El mundo había cambiado, pero Marco aún solo veía sombras. Regresé a la casita de invitados esa tarde, no en el viejo taxi polvoriento en el que había llegado, sino en el coche de lujo personal de don Fernando. Los mullidos asientos de cuero, el silencioso zumbido del motor, los discretos cristales tintados. Cada detalle se sentía como una declaración silenciosa de mi nueva realidad. Sin embargo, mientras el coche pasaba por los grandes portones de la propiedad de Marco, más allá de los familiares céspedes cuidados y la extensa casona, la vieja ansiedad, el miedo arraigado a él, todavía me carcomía. Era millonaria, pero la casita, mi supuesto santuario, todavía se sentía como una jaula. Marco me esperaba, de pie junto a la puerta de la casita de invitados, con las llaves del coche apretadas en la mano. Su postura era rígida, impaciente. No se había molestado en salir a la entrada. Me observó acercarme, su expresión una mezcla de irritación y una acusación apenas contenida. «No respondiste a mi mensaje», dijo, su voz cortante, como si hubiera cometido una grave ofensa al no responder. «Tenemos que salir para el residencial de ancianos en 20 minutos». Me detuve a unos metros de él, el sol de la tarde cálido en mi rostro. Respiré profundamente, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones, un marcado contraste con la sala rancia y sin aire de ayer. Mi voz, cuando hablé, fue tranquila, clara. Era una voz que no sabía que poseía, una voz que pertenecía a esta nueva Elara, sin cargas. «No voy al residencial de ancianos, Marco». Su ceño se frunció, una tenue línea apareciendo entre sus ojos. Apretó su agarre en las llaves. «¿Qué quieres decir con que no vas?» Teníamos un acuerdo. «No», lo corregí, la palabra sabiendo a libertad en mi lengua. «Tú tenías un plan. Yo nunca estuve de acuerdo». Suspiró dramáticamente, un sonido familiar y exasperado, el que usaba cuando trataba con un niño irrazonable. «Tía Elara, sé razonable. No tienes a dónde ir, no tienes ingresos y no tienes perspectivas a tu edad. Esta es la mejor opción.
Habló como si fuera una paciente testaruda que se niega a tomar la medicina, sin notar en absoluto el acero que había reemplazado mi habitual flexibilidad. Lo miré directamente a los ojos, algo que no me había atrevido así a hacer en años. «Tengo una cita mañana por la mañana», dije, ignorando el dardo sobre mi edad, «con el albacea de la herencia de doña Carmen. Al parecer, soy beneficiaria en su testamento». Su postura cambió, sutilmente al principio, luego drásticamente. La irritación en sus ojos desapareció, reemplazada por un hambre intensa, casi salvaje. Su agarre en las llaves se aflojó. Recordó a doña Carmen. Por supuesto que sí. Se había servido una botella de su mejor coñac durante mis últimos días cuidándola. Un robo casual que ni siquiera se había molestado en ocultar. ¿Beneficiaria?, repitió, su voz de repente más suave, más curiosa, menos exigente. ¿Qué te dejó? Me encogí de hombros, un gesto pequeño y controlado. La satisfacción de retener la información, de ver la codicia desnuda en sus ojos, era un potente elixir. Aún no lo sé. Probablemente solo un recuerdo. Pero podría ser dinero. La mentira me supo dulce en la lengua. No era una mentira completa, no exactamente. Era una verdad a medias diseñada para verlo retorcerse. La mente de Marco corría visiblemente, calculando, reevaluando. Su mirada parpadeó de mi rostro a la lejana mansión. Y de nuevo, el desprecio que tan claro había sido en sus ojos ayer se había desvanecido, reemplazado por una esperanza desesperada, casi patética. «Bueno», comenzó, su tono ahora empalagosamente dulce, el que usaba al intentar camelar a un jurado. Esto cambia las cosas. Por completo. ¿Por qué no posponemos la visita al residencial? Deberías quedarte aquí hasta que sepamos qué pasa con el testamento. La familia debe permanecer unida en transiciones como esta, tía Elara. Genoveva y yo solo intentamos ayudarte a planear tu futuro. Mi futuro. El que ellos habían diseñado para mí. Hace apenas unas horas. Implicaba fregar orinales a cambio de cama y comida. La ironía era un sabor amargo en mi boca, pero mantuve mi rostro cuidadosamente neutral. Este era el juego. Y por primera vez, yo tenía las cartas. El mero atisbo de riqueza me había transformado de una carga desechada en una mercancía valiosa, una fuente de posible ganancia. Fue una revelación escalofriante, pero también liberadora. Vieron mi fortuna, no a mí, y los dejé. No me quedaría. «No», le dije a Marco, «mis arreglos ya están hechos». Su falsa sonrisa se desvaneció. Insistió, palabras dulzonas. La familia permanece unida. Sus ojos se tastea, sin embargo, solo traicionaban hambre. Finalmente lo vi. Llamé un taxi. Él se quedó boquiabierto, la incredulidad en su rostro. Nunca lo había desafiado antes. Esa tarde, bajo el manto del crepúsculo, cargué en silencio mi maleta. El portero, Tomás, parecía conmocionado por mi partida. «Es hora de un cambio», le ofrecí. No pude hablar de mi destino sombrío e incierto. El taxi se alejó. No miré hacia atrás. ¿Qué se siente al, por fin, elegirse a una misma? El hedor a mojo era un recuerdo que se desvanecía. La pensión. La luna, con sus alfombras manchadas y ecos violentos, se había retirado a los rincones sombríos de mi mente. Era un lugar que había soportado, no vivido. Ahora, la abrumadora suma que doña Carmen me había dejado, 12 millones de euros. No era un número abstracto que mareara, sino un escudo tangible. No encendió un deseo de ostentación extravagante o venganza llamativa. Simplemente prometía un hogar. Un lugar verdadera, inequívoca, innegablemente mío. Don Fernando había gestionado todo con la tranquila eficiencia de un cirujano experto. Los fondos estaban asegurados. La propiedad adquirida era una casa adosada encantadora y modesta, escondida en un barrio tranquilo y arbolado, lejos de la extensa propiedad de Marco y Genoveva. No era una mansión, no, pero tenía un pequeño jardín indómito en la parte trasera, un trozo de tierra descuidada anhelando un toque,
Un espacio que podría moldear, nutrir, justo como una vez había intentado nutrir una vida que no era la mía. Pasé mis primeros días en la nueva casa, inmersa en un propósito silencioso. Mis pocas posesiones queridas, rescatadas de la pila de descarte de Marco, fueron desempaquetadas con reverencia. Cada una se sentía ahora imbuida de un significado profundo, casi sagrado. El viejo daguerrotipo de Marco y yo, una vez fuente de dolor profundo y punzante, ahora reposaba en mi nueva repisa de la chimenea. Su imagen descolorida ya no era capaz de remover la herida abierta y cruda que una vez representó. Era un eco distante, un recordatorio del vasto y traicionero camino que había recorrido. Su sonrisa de niño parecía pertenecer a un extraño, a una vida pasada de la que me había despojado. Mi maleta, aquel símbolo sombrío de desplazamiento forzado, ahora descansaba vacía en un rincón de mi espacioso armario, su cuero respirando libremente, lista para albergar futuras aventuras elegidas por mí. Marco llamó. Por supuesto que llamó, repetidamente. Su tono, antes despectivo y frío, era ahora dulzón, empalagoso. «Tía Elara, cariño, ¿por qué no nos dijiste? Te habríamos ayudado. Somos familia», pronunció la palabra familia como una invocación mágica, esperando que conjurara de vuelta la riqueza que ahora sabía que yo poseía. Incluso Genoveva llamó, su voz coteando falsa preocupación, una actuación digna de un escenario. ¿Estábamos tan preocupados? La mansión se siente vacía sin ti. La hipocresía era tan flagrante que resultaba casi cómica. Respondí solo unas pocas veces. Mis respuestas breves, corteses y completamente desprovistas de la calidez que anhelaban. Estaba ocupada, les dije. Estaba bien. No necesitaba su ayuda. Simplemente observé sus frenéticos intentos de reingresar en mi órbita, ahora que ya no era una carga económica, sino una fuente de posible beneficio. Su codicia era una cosa clara y fría, expuesta a mi vista. No sentí ira ni impulso de retribución en ese momento. Solo una profunda sensación de victoria silenciosa, un saber profundo y satisfactorio. Me había mostrado sus verdaderos colores y ahora sabía, con absoluta certeza, exactamente dónde estaban. Se habían definido a sí mismos, no a mí. Recordé las palabras de doña Carmen, una voz de ultratumba resonando con sabiduría. Elara, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. El mundo está lleno de gente que intentará mermarte, especialmente cuando más te deban. Ella me había visto de verdad, incluso cuando mi propia familia de sangre había decidido no hacerlo. Su legado no era solo financiero, era una profunda afirmación de mi valía inherente, un regalo mucho mayor que el oro. El jardín se convirtió en mi refugio, mi lienzo. Pasé horas allí, hundiendo mis manos en la rica tierra, plantando delicadas rosas y fragante lavanda, observando cómo crecían las cosas, una vida pequeña y vibrante, echando raíces bajo mi cuidado. Y a medida que el jardín empezaba a florecer, una nueva idea empezó a florecer dentro de mí, una forma de honrar la increíble generosidad de doña Carmen, y quizás de ayudar a otros que se habían encontrado a la deriva, como yo, silenciados e invisibles. Esta nueva riqueza no sería solo para mí. Sería para aquellos que necesitaban una voz, una mano, un camino hacia su propia herencia silenciosa de autoestima. Era un camino que sabía que tenía que tomar. ¿Cómo se transforma verdaderamente el dolor en propósito? Mi nuevo propósito floreció, más fuerte que cualquier rosa. Las reuniones con don Fernando cambiaron. Ya no hablábamos de detalles de la herencia o escrituras de propiedades. Nuestras conversaciones ahora vibraban con una energía diferente, centradas en planos y estatutos, en la mecánica de construir un escudo para los vulnerables. Juntos establecimos la Fundación Carmen de la Fuente para la Dignidad del Adulto Mayor. Su nombre resonaba con la discreta generosidad de doña Carmen. Un recordatorio constante de la gracia invisible que me había sacado de las profundidades.
Nuestra misión era simple, pero profunda. Proporcionar ayuda legal inmediata, soluciones de viviendas seguras e independientes y apoyo emocional vital para personas mayores que enfrentan el peso aplastante de la explotación familiar, el abandono o la manipulación financiera. Era un propósito que resonaba profundamente en mis huesos, un contrapunto a cada lágrima silenciosa que había derramado. Alquilé un espacio de oficina modesto, pero bien iluminado, en un edificio lejos de las jaulas doradas de los barrios adinerados. No olía a desinfectante o a viejos remordimientos, sino a pintura fresca, papel nuevo y el sutil aroma a posibilidad. Contraté un equipo pequeño y dedicado. Una abogada joven y brillante, deseosa de luchar por las injusticias ignoradas. Una trabajadora social compasiva con un conocimiento enciclopédico de los recursos locales. Y una administradora tranquila y eficiente que mantenía todo funcionando sin problemas. No eran familia de sangre, sino de convicción compartida. Sus risas llenaron la oficina. Un sonido jubiloso que no había escuchado de verdad en décadas. Cada persona era un hilo en el rico tapiz de una nueva familia, elegida, tejida con un propósito compartido y empatía genuina. Abrimos nuestras puertas discretamente. El primer caso llegó a los pocos días. Una maestra jubilada, Marta, se encontró abruptamente encerrada fuera de su propia casa después de que su hijo, a quien había cuidado durante una larga enfermedad, cambiara de repente las cerraduras y reclamara la propiedad, dejándola solo con la ropa que llevaba puesta. Los ojos de Marta, muy abiertos por la incredulidad y el dolor, reflejaban mi propia desesperación de hacía solo unas semanas. Mi abogada, la licenciada Ana Solís, trabajó incansablemente, reconstruyendo meticulosamente el rastro documental. Aseguramos un alojamiento de emergencia para Marta, un apartamento cálido y seguro, a poca distancia de un parque local. Luego, la licenciada Solís presentó los requerimientos necesarios. Ver el alivio inundar el rostro de Marta, presenciar cómo sus hombros se relajaban, fue un regalo profundo. Fue un contrapunto directo a los años de silenciosa desesperación que había conocido. Otro caso involucró a un caballero mayor, el señor Ruiz, cuya pensión había sido sistemáticamente desviada por un pariente deshonesto en quien confiaba. Llegó a nuestra oficina, delgado y derrotado, llevando una bolsa de plástico con todas sus posesiones mundanas. Le ayudamos a desenredar el desorden financiero, navegando el laberíntico sistema legal. Y finalmente, recuperando una parte significativa de sus fondos robados. Cada éxito, cada vida que tocamos, se sintió como un contrapunto directo a la marea de indiferencia y codicia que yo había experimentado personalmente. No se trataba de venganza, no de verdad. Se trataba de corregir injusticias, de devolver la dignidad allí donde había sido robada. Era justicia, entregada con tranquila precisión y profundo propósito. La ironía no se me escapaba. Marco y Genoveva me habían llamado una carga, un lastre que no podían mantener. Ahora era una fuerza para el bien, una voz para los que no la tenían. Los fondos que ellos, sin saberlo, habían despreciado. La fortuna de una heredera solitaria a quien había cuidado. Estaban ahora desmantelando activamente los mismos sistemas que permitían a personas como ellos prosperar a costa de la vulnerabilidad ajena. Sentí una plenitud que nunca había conocido en mis décadas de sacrificio por Marco. Esta no era una vida vivida para otra persona, sino una vida vivida por mí, para algo verdaderamente significativo. Los años de trabajo invisible, de devoción no reconocida, finalmente se fusionaron en algo tangible e impactante. Mi propia autoestima, tan destrozada por su desdén, se reconstruía con cada acto de bondad extendido, cada injusticia corregida. Una tarde inusualmente cálida, mientras revisaba expedientes, don Fernando llegó a la oficina, su habitual calma ligeramente alterada.
Llevaba un paquete de papel marrón, sencillo y sin marcar. «Esto llegó para usted, señorita Elara», dijo entregándomelo. «Sin remitente, sin dirección de devolución. Entregado por mensajero esta mañana». Mi corazón dio un leve aleteo. Tomé el paquete. Se sentía sorprendentemente ligero. Dentro, anidado entre capas de papel de seda, había 2 objetos. Un recorte de periódico, aún fresco, y un documento judicial doblado. El titular del recorte gritaba en tinta negra y negrita: «Prominente abogado acusado en esquema de fraude multimillonario». Debajo, una fotografía de Marco. Su rostro estaba pálido, demacrado, su habitual compostura pulcra completamente desaparecida. El artículo detallaba la implicación de Marco Torres en una compleja red de fraude financiero y malversación que se había estado desvelando durante meses. Describía empresas fantasma, cuentas en el extranjero y la desviación de fondos de clientes. El documento judicial confirmaba su acusación formal, una soga legal apretándose alrededor de su reputación, antes intachable. No sentí euforia, ni una oleada de alegría vengativa. Solo una comprensión silenciosa, casi triste. Un reconocimiento escalofriante. La codicia sin control siempre consume lo propio. La carga económica, al parecer, estaba ahora en un lado muy diferente del balance. Y eso era solo el comienzo de cómo se desvelaría el verdadero coste de la traición. ¿Cuál crees que es el final inevitable para aquellos que construyen sus vidas sobre el sufrimiento de los demás? Los titulares gritaban, pero mi mundo zumbaba con un propósito silencioso. La noticia de la caída de Marco Torres se propagó como la pólvora por los círculos legales y sociales de la ciudad. Se publicó en todos los periódicos. Se susurró en cada club. Se analizó en cada esquina. El escándalo era inmenso. Una compleja red de fraude y malversación que se había estado desvelando durante meses, ahora al descubierto para que todos lo vieran. Afectó a su prestigioso bufete de abogados, destrozando su reputación. Afectó a su posición en la sociedad, reduciéndolo de respetado abogado a criminal aborrecido. Inevitablemente, afectó su vida personal con una fuerza devastadora. Genoveva, la hija de un varón, inició los trámites de divorcio con una eficiencia despiadada que habría enorgullecido a Marco. La magnífica mansión, el mismo lugar del que me habían despedido tan casualmente, fue puesta ya a la venta para cubrir las crecientes costas judiciales y la restitución a los clientes defraudados. Su grandeza, que una vez fue un símbolo de su ascenso, ahora se convirtió en un monumento a su ruina. Los gemelos, antes enviados a un internado en Ginebra, sus vidas de privilegio cuidadosamente aisladas, fueron traídos a casa. Su cómodo mundo, abruptamente destrozado. De repente se enfrentaron a la cruda realidad de la deshonra de su padre. Leí todo aquello en los periódicos, recién entregados en mi nueva y apacible casa adosada. Los titulares impactantes, los detalles escabrosos, eran un eco escalofriante del precio de la traición que me había susurrado a mí misma aquella primera noche terrible en la pensión. No había triunfalismo en mi corazón, ninguna oleada de alegría vengativa. Solo un reconocimiento tranquilo, casi sombrío, de causa y efecto. Sus acciones los habían llevado allí, a este precipicio, no las mías. Yo simplemente había dejado de permitirles. Simplemente me había apartado de su camino destructivo. El universo, al parecer, tenía su manera de ajustar sus propias cuentas. Habían buscado convertirme en una mendiga, una carga, y ahora se enfrentaban a la ruina. No era la justicia que yo había buscado activamente en el momento de mi desesperación. Era la consecuencia inevitable de su propia avaricia, desmedida e insensibilidad. Su mundo, construido sobre una base de codicia y egoísmo, simplemente se había derrumbado bajo su propio peso. La Fundación Carmen de la Fuente, mientras tanto, florecía. Nuestra línea de ayuda no paraba de sonar con llamadas
Nuestro pequeño equipo trabajaba incansablemente. Su dedicación un bálsamo para mi alma. Ayudamos a una maestra jubilada, Marta, cuya vida había sido arrancada de raíz por el cruel abandono de su hijo, a encontrar una vivienda permanente y segura y la tranquilidad que merecía. Proporcionamos asesoramiento legal a un caballero mayor, el señor Ruiz, cuya modesta pensión había sido sistemáticamente desviada por un pariente deshonesto en quien confiaba. Cada caso era una pequeña y silenciosa victoria contra la marea de indiferencia y codicia. Cada persona a la que ayudábamos era un testimonio de la previsión de doña Carmen y de mi propósito recién descubierto. Mi vida ya no estaba definida por lo que me habían quitado, sino por lo que ahora estaba construyendo. La fuerza silenciosa dentro de mí, antes latente bajo capas de sacrificio y dolor silente, era ahora una llama constante e inquebrantable. Alimentaba mi trabajo, animaba mis nuevas conexiones y simplemente era. El peso de la traición de Marco ya no me oprimía. Se había convertido en una historia, un capítulo que había vivido, pero que ya no definía la totalidad del libro. Había aprendido que mi valía no estaba ligada a su gratitud o a la falta de ella. Era inherente, una llama silenciosa y resistente que ninguna cantidad de abandono o crueldad podría extinguir. A veces, en el suave crepúsculo, me sentaba en mi jardín, observando cómo el anochecer se posaba sobre las rosas florecidas y la fragante lavanda. El aire era fresco, limpio, perfumado con el aroma de las plantas, y pensaba en doña Carmen. Había sido mi ángel de la guarda improbable, un recordatorio de que la conexión y la verdadera empatía pueden aparecer de los lugares más inesperados. Había visto mi valía cuando otros, los más cercanos a mí, habían elegido no hacerlo. Me había dado una voz, no solo a través del dinero, sino a través del ejemplo, de su propia y silenciosa sabiduría. Mi maleta, una vez llena con los restos de una vida destrozada, ahora reposaba vacía en la esquina de mi armario. Un testigo silencioso del viaje, un símbolo de lo poco que realmente necesitaba del mundo exterior. Esta nueva vida, liberada de falsas promesas o corazones ingratos, se sentía enteramente, hermosamente mía. ¿Qué significa, por fin, ser libre de las expectativas de los demás y vivir verdaderamente para ti misma? Mis días ahora tenían un ritmo dictado por mi propia elección. Las mañanas comenzaban con la luz suave y dorada que se filtraba por la ventana de mi cocina. El aroma a té recién hecho llenaba el aire, un simple placer saboreado en tranquila soledad. Luego, entraba en mi jardín. No era la vasta y cuidada extensión de la propiedad de Marco, sino un parche de tierra compacto y vibrante que respiraba vida. Las rosas, plantadas con mis propias manos, florecían con alegría desafiante, sus pétalos desplegándose en tonos brillantes. La lavanda liberaba su aroma relajante con cada suave brisa. Aquí, entre el susurro de las hojas y el zumbido de las abejas, me sentía verdaderamente arraigada, verdaderamente presente. Era un espacio que había cultivado y, a su vez, me había cultivado a mí. Las tardes estaban dedicadas a la fundación. Nuestra oficina, antes un espacio tranquilo de esperanza incipiente, ahora vibraba con la energía del propósito. La licenciada Solís, mi joven y brillante abogada, a menudo irrumpía triunfante, con noticias de los derechos de otro anciano asegurados. La trabajadora social, siempre empática, compartía historias de personas encontrando nuevos hogares seguros. Estas eran mis personas ahora, mi familia elegida. Celebrábamos cada pequeña victoria, cada dignidad recuperada, con un sentido compartido de logro que era más profundo que cualquier lazo de sangre. Sus risas llenaban las habitaciones, un sonido alegre que expulsaba los ecos persistentes de los dolores pasados. Marco y Genoveva eran figuras distantes ahora, titulares de periódicos y rumores susurrados. La gran mansión a la que se habían aferrado tan desesperadamente
fue vendida. Su opulencia una cáscara hueca. Su posición social se desmoronó. Su ambición consumida por la misma codicia que habían abrazado. Nunca busqué detalles más allá de los titulares de las noticias. No era necesario. La satisfacción no estaba en su caída, sino en mi propia y silenciosa recuperación. Su ausencia en mi vida no era un vacío, sino un espacio tranquilo lleno de paz. Había aprendido que mi valía no estaba ligada a su gratitud, ni a su opinión, ni a su aceptación. Era inherente, una llama silenciosa y resistente que ninguna cantidad de abandono o crueldad podría extinguir. A veces, en el suave crepúsculo, me sentaba en mi jardín, observando cómo se posaba el anochecer. El aire era fresco, limpio, perfumado con el aroma de las plantas. Pensaba en doña Carmen, mi ángel de la guarda improbable. Ella me había visto de verdad, cuando otros, los más cercanos a mí, habían elegido no hacerlo. Me había dado una voz, no solo a través del dinero, sino a través del profundo regalo de reconocer mi valía. Su legado pervivía, no solo en el trabajo de la fundación, sino en la fuerza silenciosa que ahora residía dentro de mí. Mi pequeña maleta, una vez llena con los escasos restos de una vida destrozada, ahora reposaba vacía en la esquina de mi armario. Un testigo silencioso del viaje. Ya no representaba una vida siendo desechada, sino una libertad de la propia idea de ser guardada. Había desempacado las cargas, las expectativas, las esperanzas incumplidas, y las había dejado atrás. La maleta era un testimonio de lo poco que realmente necesitaba del mundo exterior. Esta nueva vida, liberada de falsas promesas o corazones ingratos, se sentía enteramente, hermosamente mía. Mi jardín florecía, no para la aprobación de nadie, sino porque yo lo cultivaba. Y yo, Elara, también florecí. ¿Qué significa para ti recuperar tu dignidad? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios. Tu voz es importante para nosotros. Y si la historia de Lara tocó tu corazón, por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte otro relato de coraje silencioso y profunda transformación. Recuerda, el verdadero legado no se construye con lo que te dan, sino con lo que eliges ser.